El capitalismo es el sistema social en el que vivimos. Es la civilización creada por los mercaderes devenidos en burgueses, también llamado mundo moderno. Su principal característica es que el mercado subsume todos los procesos sociales, convirtiendo en mercancía todo lo que toca. Así, la tierra y sus recursos, antes propiedad de la nobleza, de la iglesia y las comunidades, es decir, propiedad corporativizada, ahora se puede comprar y vender. También la fuerza de trabajo, antes considerada congénita al ser humano y su capacidad creadora, es susceptible de ser comprada y vendida. El mercado se convierte en un sistema que se regula a sí mismo y a partir de sus propias leyes, a espaldas de sus propios creadores, como una especie de sistema cibernético o peor aún, como un producto salido de control del laboratorio del Dr. Frankenstein. Las leyes del mercado fueron bien descritas por la economía clásica, neoclásica y monetarista, y en síntesis son la ley de la oferta y la demanda, la utilidad marginal y los rendimientos decrecientes, de las ventajas comparativas y los costos de producción, etc. La civilización del capital o del libre mercado no pudo ser impuesta sin la fuerza del Estado. Por el contrario, esta solo fue posible por la creación de estados fuertes, absolutistas, nacionalistas, proteccionistas y mercantilistas, y significó toda una etapa histórica denominada precisamente mercantil, que abarca del siglo XV al XVIII. Fue la época del colonialismo, de la acumulación originaria del capital y de la división del trabajo a nivel mundial. Por eso, no es sorprendente que la historia del capitalismo como sistema mundial de producción esté acompañada de ciclos alternativos de liberalización e integración de la economía mundial, con ciclos de nacionalismo y proteccionismo mercantilista. En nuestra época, la era trumpista que estamos padeciendo, nos toca ver el ascenso del nacionalismo proteccionista, es decir, mercantilista. Pero, ¿por qué se dan estos ciclos alternativos entre liberalización y proteccionismo? ¿Cuáles son los motivos del capital para reestructurarse de vez en cuando? La explicación está en la tasa de ganancia. Ya lo he repetido en otras ocasiones, que el motivo principal del régimen del capital es la tasa de ganancia. Es una ley descubierta por Carlos Marx en el siglo XIX y tanto su ascenso y descenso es lo que explica el progreso de nuestro tiempo. El por qué el capitalismo ha sido el único sistema que en 200 años ha creado la mayor riqueza económica, más que la que se creó en toda la historia humana que le precedió, y también el por qué es el único sistema que no puede existir sin expandirse al grado de hacerse mundial. Sin embargo, el sistema, al ser un sistema autorregulado y entrópico, es decir, que tiende hacia la destrucción creadora, genera también muchos daños colaterales, como la concentración del patrimonio y el ingreso en una pequeña parte de la humanidad, la generación de pobreza y desempleo en una gran parte de esta misma, y la devastación de los recursos naturales y el medio ambiente hasta el punto de poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y quizá, lo peor, convierte al ser humano en una cosa, en un objeto de producción y consumo, en capital humano. Es la cosificación de la cual habló el filósofo de Trèveris desde sus escritos de juventud. Todos esos factores o daños colaterales hacen que el capitalismo, después de una borrachera de producción, consumo e inversión, llegue al estancamiento y a la caída de las tasas de ganancia. Entonces, las burguesías nacionales, pero sobre todo las transnacionales, comienzan a buscar mecanismos de restablecimiento del rendimiento del capital y recurren al poder político para esos fines. Por eso, de vez en cuando el capitalismo pide a gritos la intervención del Estado para no cancelar su propia viabilidad. Estos son los momentos en que afloran los estados nacionales, proteccionistas, desarrollistas y mercantiles. Para nuestro caso, el modelo neoliberal de las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI tuvo la encomienda de restablecer las tasas de ganancia que venían en caída libre desde los años 70 del siglo pasado, logrando mitigarlas con el establecimiento de la globalización neoliberal, la cual logró una integración de la economía mundial sin precedentes. También generó una nueva revolución científico-tecnológica, rompiendo las barreras espacio-temporales en los procesos sociales. Pero el modelo neoliberal llegó a su punto culminante
en el año 2008, cuando les estalló en pedazos el sistema financiero y devino en contracción de la economía mundial. Desde entonces, el neoliberalismo se puso en entredicho y sus críticos surgieron desde su centro mismo. Y por supuesto, con la consigna de regresar a un modelo más proteccionista, nacionalista y mercantil. Ese es el motivo y la encomienda del regreso del conservadurismo, disfrazado de republicanismo populista y nacionalista. El restablecimiento de estados fuertes, nacionalistas y proteccionistas tiene sus peligrosidades. El primero es la instauración del fascismo, ya que el régimen del capital jamás va a aceptar ser el culpable de sus propios males, porque entonces la derivación lógica sería la sustitución del capitalismo por otro modelo. Por el contrario, siempre buscará las razones de sus crisis en otros factores, los religiosos, raciales, étnicos, sexuales y culturales, etc., y nunca en el propio modelo. Por eso el fascismo es la consecuencia lógica de la crisis del capitalismo. El segundo es que los regímenes proteccionistas y desarrollistas, al abogar por sus propios estados, tienden a conflictuar las relaciones internacionales a tal grado de desatar guerras mundiales. Estas dos peligrosidades ya las hemos vivido en diferentes momentos de la historia de la humanidad, con consecuencias nefastas. Pero no hay que ser pesimistas. Así como hay estados mercantilistas que desatan el fascismo y las guerras mundiales, también los hay quienes regulan al capitalismo con fines más humanitarios, soberanistas y de protección a su pueblo. Tal es el caso del peronismo en Argentina, de Getúlio Vargas y Lula da Silva en Brasil, de la Revolución Cubana y Bolivariana, del Partido Comunista Chino, que ha sacado de la pobreza a 500 millones de humanos en su país, o el de la Cuarta Transformación, que se debate contra el trumpismo recargado. Veremos de qué cuero salen más correas. Hasta la próxima.